En pleno corazón de Madrid, donde el cielo nocturno se confunde con el brillo de los rascacielos, un evento exclusivo se desarrollaba en el último piso de una torre imponente. El salón era un santuario de opulencia, un testamento al poder del dinero. Lámparas de araña de cristal, pesadas como promesas de riqueza, colgaban del techo, derramando una luz fría sobre los invitados. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad, una alfombra de luces que parecía doblegarse ante la élite allí reunida. Los camareros se movían con la precisión de autómatas, equilibrando bandejas de canapés delicados y copas flauta de un champán cuyas burbujas parecían susurrar secretos de fortunas incalculables. La atmósfera estaba cargada de una elegancia gélida, un lugar donde cada sonrisa era calculada y cada apretón de manos una transacción. El aire vibraba no con alegría, sino con la tensión silenciosa de la competición social y del lujo exhibicionista. El contraste social dentro de aquel espacio era un abismo silencioso pero profundo. Por un lado, la florinata de la sociedad financiera española, hombres y mujeres envueltos en trajes de gala que costaban más de lo que un trabajador común ganaría en un año. Sus risas eran sonoras, sus voces resonaban con la confianza de quien nunca ha conocido la duda, discutiendo abiertamente sobre fusiones, adquisiciones e inversiones millonarias. Por otro lado, moviéndose por las sombras y los márgenes del salón, estaba el equipo de limpieza. Eran figuras casi fantasmales, vestidas con uniformes discretos, su presencia funcional y para la mayoría de los invitados completamente invisible. Ellos garantizaban que el brillo del lugar permaneciera inmaculado, limpiando los vestigios de los excesos mientras eran a su vez ignorados, un recordatorio vivo y silencioso de la base sobre la cual todo aquel lujo estaba construido. En el centro de este universo de poder y exceso reinaba Alejandro Vargas. A sus 45 años era un titán. Del sector inmobiliario, un hombre cuya reputación de perspicacia en los negocios era tan notoria como su arrogancia. Alto, con una postura que rayaba en la insolencia, vestía un traje italiano hecho a medida, una tela oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Su cabello canoso estaba peinado hacia atrás con una precisión quirúrgica, y en su muñeca un reloj de lujo suizo no solo marcaba las horas, sino cada segundo de su poder. Su expresión habitual era una máscara de aburrimiento y superioridad, la mirada de un depredador que ya ha conquistado su territorio y ahora solo observa, con desdén, a las criaturas menores que lo habitan. Él personificaba el éxito, pero de una forma que lo alejaba de cualquier conexión humana genuina. Detrás de la fachada de éxito y control inquebrantable, Alejandro cargaba un desierto en su alma. El lujo que lo rodeaba era una fortaleza construida para proteger un secreto, una herida que nunca cicatrizó. Había nacido en la pobreza, un hecho que repudiaba con cada fibra de su ser. Su madre, una mujer cuyo rostro intentaba olvidar, había sido limpiadora. El recuerdo de sus manos callosas y del olor a productos de limpieza en su ropa lo atormentaba, un fantasma de un pasado que se esforzaba desesperadamente por borrar. Este terror, a ser asociado con su origen humilde, alimentaba su crueldad y su necesidad de reafirmar constantemente su superioridad. El vacío que sentía no podía ser llenado por ninguno de sus millones. Era un agujero negro de vergüenza y negación. Si estás inmerso en esta historia, imaginando el brillo de las lámparas y sintiendo la tensión en el aire, forma parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte ningún detalle y comenta desde qué ciudad y país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ahora, volvamos al salón de fiestas en Madrid. En medio de aquel mar de seda y arrogancia se movía Sofía Reyes. Con 32 años era una de las limpiadoras del evento, una presencia silenciosa y resiliente. Su uniforme, simple y funcional, contrastaba violentamente con los trajes de diseño de los invitados. El cansancio estaba grabado en su rostro, finas líneas alrededor de sus ojos marrones que delataban noches mal dormidas y largas jornadas de trabajo. Sin embargo, esos mismos ojos guardaban una luz que ninguna dificultad lograba apagar, una mezcla de dignidad feroz y una fuerza tranquila. Su postura era erguida, sus movimientos deliberados y eficientes. No se doblegaba ni física ni espiritualmente ante la riqueza que la rodeaba. Sofía representaba la columna vertebral invisible de aquella sociedad, una trabajadora que enfrentaba la vida con la cabeza en alto. La fuerza que emanaba de Sofía no era abstracta, tenía una fuente y un propósito muy claros. Era madre soltera de un niño de 8 años, el centro de su universo y la razón de su lucha incansable. El niño necesitaba un tratamiento médico costoso, una batalla constante que la obligaba a mantener
2 empleos, empalmando un turno con el otro con pocas horas de descanso. Cada mancha que limpiaba, cada suelo que enceraba, era un paso más hacia la curación de su hijo. Esta motivación la impulsaba, transformando el trabajo agotador en un acto de amor. La esperanza por el bienestar de su hijo era la armadura que protegía su espíritu, manteniéndola íntegra y enfocada en medio de un ambiente que tantas veces la trataba con total indiferencia. La bondad intrínseca de Sofía se manifestaba en pequeños gestos invisibles para los poderosos, pero significativos para quien estuviera atento. Más temprano esa noche, mientras limpiaba cerca del bar, vio a uno de los camareros más jóvenes, pálido de nerviosismo, dejar caer una bandeja llena de copas. El sonido del cristal al hacerse añicos atrajo miradas de reprobación. Antes de que el gerente pudiera regañar al muchacho, Sofía se acercó rápidamente, con un paño y una sonrisa tranquilizadora. «Le pasa a cualquiera», le susurró, ayudándole a limpiar el desastre con una eficiencia serena. «Respira hondo, estás haciendo un buen trabajo». El alivio en el rostro del joven fue inmediato. En un mundo de exhibicionismo, la compasión de Sofía era un acto de rebeldía silenciosa, una afirmación de humanidad. Mientras Sofía ofrecía su pequeño acto de gentileza, al otro lado del salón, el aburrimiento de Alejandro Vargas alcanzaba su punto álgido. Sus ojos, afilados como los de un águila, recorrían el ambiente en busca de alguna distracción, algo que pudiera romper la monotonía de conversaciones vacías y sonrisas falsas. Despreciaba la previsibilidad de su propia clase social. Su mirada pasó por los magnates, por las socialites, y finalmente se posó sobre la figura discreta de Sofía, que ahora limpiaba una mancha de vino tinto derramado en una alfombra persa. Una idea cruel comenzó a formarse en su mente. Ella, con su diligencia y su invisibilidad, sería el objetivo perfecto para su pequeño teatro de poder. La colisión entre estos, 2 mundos, el suyo, de poder aburrido, y el de ella, de dignidad trabajadora, era ahora inevitable e inminente. El aburrimiento de Alejandro era una bestia hambrienta y decidió que era hora de alimentarla. Rodeado por un círculo de amigos que funcionaban más como espejos de su propia arrogancia, encontró su objetivo. Eran hombres que se reían de sus chistes incluso antes de que terminaran, cuya admiración era comprada y pagada con demostraciones de poder como la que estaba a punto de escenificar. Con un brillo malicioso en los ojos, hizo un gesto discreto en dirección a Sofía, que continuaba su lucha solitaria contra la mancha de vino. «Observad», murmuró, con la voz baja y conspiradora, prometiendo un espectáculo. Sus compañeros se inclinaron, con los rostros ansiosos, listos para deleitarse con la crueldad que estaba por venir. Una pequeña distracción para sazonar la noche insípida. Con la decisión tomada, Alejandro se movió. Cruzó el salón con la confianza de un monarca, en sus propios dominios, sus zapatos de cuero italiano, caros y pulidos, sin hacer un solo ruido sobre la alfombra persa. Su avance, sin embargo, no pasó desapercibido. Como un depredador que se acerca, su movimiento creó una ondulación en el ambiente. Las conversaciones a su alrededor disminuyeron, las miradas se volvieron hacia él curiosas. Un pequeño vacío de silencio comenzó a formarse a su paso. Sofía, de rodillas, concentrada en su tarea, permanecía ajena a la tormenta que se formaba directamente sobre ella. Para ella, en ese momento, solo existía la mancha obstinada y la necesidad de hacerla desaparecer. Una pequeña batalla en su larga guerra diaria. «Señora». La voz de Alejandro cortó el aire como una cuchilla fría y afilada. No fue una llamada, fue una proclamación proyectada a un volumen calculado para capturar la atención de todos alrededor, para transformar la escena privada en un escenario público. Sofía se estremeció, su cuerpo entero congelándose al instante. Su mano, que sostenía el paño de limpieza, se detuvo a mitad de un movimiento. Lentamente, como si emergiera de un trance profundo, levantó la cabeza. Sus ojos parpadearon, ajustándose a la luz y al foco no deseado. Lo primero que vio fue el brillo de unos zapatos impecablemente pulidos. Subiendo la vista, su mirada se encontró con la figura imponente y sombría de Alejandro Vargas, que la miraba desde arriba, con el rostro como una máscara de poder y desprecio. Con tanto esfuerzo, prosiguió, y una sonrisa de escarnio comenzó a bailar en sus labios. Parece que le gustaría estar al otro lado de la fiesta. Hizo un gesto amplio y teatral con la mano, señalando a la multitud resplandeciente de invitados que ahora los observaba abiertamente. Sus amigos, que se habían posicionado estratégicamente detrás de él como un coro griego de la crueldad, soltaron risitas ahogadas, pero perfectamente audibles. La humillación se estaba sirviendo como un canapé para el deleite de la audiencia. El aire alrededor de Sofía pareció volverse más pesado, más denso, cargado con el peso de docenas de miradas que la medían,
La juzgaban y sobre todo se divertían con su posición vulnerable. Una ola de calor subió por el cuerpo de Sofía, coloreando su rostro con un rubor de vergüenza e ira. La humillación no fue solo una palabra. Fue una sensación física, un golpe que la dejó sin aliento. Su primer instinto fue encogerse, desaparecer, convertirse en la figura invisible que todos esperaban que fuera. Sintió el peso de aquellas miradas como si fueran manos empujándola hacia el suelo, diseccionando su uniforme raído, su pelo recogido de forma práctica, su rostro marcado por el cansancio. Por un instante que pareció durar una eternidad, un nudo se formó en su garganta, una mezcla sofocante de furia impotente y profunda humillación. Era una violación pública, un ataque gratuito a su persona y a su trabajo. Alejandro, deleitándose con el tenso silencio y el visible malestar de Sofía, se preparó para asestar el golpe final. Saboreó el momento, permitiendo que la humillación de ella se profundizara, antes de soltar su broma principal. «Considérese mi invitada especial para la cena de gala de la próxima semana», dijo él, su voz resonando con un sarcasmo cortante. Y entonces, la estocada final. «No llegue tarde». Las palabras flotaron en el aire, venenosas y cargadas de burla. No era una invitación, era un desafío público, una forma de entretenimiento cruel, meticulosamente diseñada para subrayar y ridiculizar el abismo social insuperable que los separaba. Era un recordatorio brutal de su lugar en el mundo. Tan pronto como las palabras de Alejandro cesaron, sus amigos estallaron en una carcajada alta y burlona. El sonido resonó por el salón, una ola de desprecio que rompió el silencio y selló la humillación de Sofía. Otros invitados, quizás por contagio o por un sentido de crueldad similar, se unieron con risas más contenidas, pero igualmente hirientes. Para ellos la escena era un interludio divertido, una obra de teatro inesperada que confirmaba su propia posición elevada y la insignificancia de aquella mujer. En ese momento Sofía dejó de ser una persona con una historia, con sentimientos, con un hijo esperando en casa. Fue reducida a un objeto de ridículo, la broma viviente de la noche, un entretenimiento para los ricos y aburridos. La expresión de Alejandro era de pura satisfacción, una expectativa triunfante. Aguardaba la reacción que su guión mental había previsto. Tal vez ella balbucearía una disculpa, tal vez lágrimas de vergüenza brotarían de sus ojos, o quién sabe, una explosión de rabia impotente. Cualquiera de esas respuestas lo declararía vencedor de su sádico juego. La imaginó huyendo, apresurada y avergonzada, de vuelta a las sombras de donde vino, reforzando el orden natural de las cosas, donde los ricos humillan y los pobres aceptan. Su victoria parecía segura, un jaque mate social que reafirmaría su dominio y divertiría a sus pares, cerrando el asunto de forma limpia y definitiva. Pero algo inesperado sucedió dentro de Sofía. La ola inicial de conmoción y vergüenza no la rompió. En cambio, se cristalizó, transformándose en una resolución fría y dura como el diamante. En una fracción de segundo, la imagen de su hijo pasó por su mente, su sonrisa, su fuerza frente a la enfermedad. Pensó en las jornadas dobles, en el cansancio que pesaba en sus huesos, en el desprecio silencioso que soportaba todos los días. Esta humillación pública no era solo un ataque contra ella, era un ataque a la dignidad de su trabajo, al valor de su sacrificio, a todo por lo que luchaba. Una llama silenciosa pero intensa se encendió en sus expresivos ojos, quemando la niebla de la vergüenza. Lentamente, con una gracia deliberada que tomó a todos por sorpresa, Sofía comenzó a levantarse. No se irguió de forma sumisa, sino con una dignidad que parecía darle una nueva estatura. Sus rodillas dejaron el suelo, su espalda se enderezó y encaró a Piso Alejandro Vargas directamente a los ojos, sin parpadear. El enfrentamiento silencioso alteró la atmósfera del salón. Las risas vacilaron y murieron. El silencio que siguió ya no era divertido. Estaba cargado de una tensión palpable y de una incertidumbre desconcertante. La mirada firme y directa de Sofía era una contranarrativa, un desafío silencioso que cuestionaba la autoridad de él y el poder que creía tener sobre ella. La pausa se extendió, estirando los nervios de los espectadores. Entonces la voz de Sofía emergió, clara y firme, desprovista de cualquier temblor o vacilación. «Le agradezco la invitación, señor Vargas». Las palabras eran simples, la cortesía formal, pero la manera en que fueron dichas las transformó en un acto de desafío. No gritó, no lloró, no suplicó. Simplemente respondió con una calma desconcertante que desarmó por completo su agresión. Su tranquilidad era un arma inesperada, proyectando una dignidad que su uniforme de limpiadora no podía ocultar. Era la voz de una mujer que, aunque doblegada por el trabajo, se negaba a que le rompieran el espíritu. Sosteniéndole la mirada por un segundo más,
Como para asegurarse de que él comprendiera plenamente la magnitud de su respuesta, añadió 3 palabras que sellaron el destino de esa noche y de las semanas siguientes. Allí estaré. Con esta declaración, la trampa que Alejandro había montado con tanto esmero para humillarla se cerró sobre él mismo. Él esperaba que ella huyera, que se mostrara débil. En cambio, ella aceptó el desafío, transformando su burla en un compromiso real. Las risas de sus amigos desaparecieron por completo, sustituidas por miradas de asombro y confusión, dirigidas no a ella, sino a Alejandro. El shock en el rostro de Alejandro fue sutil, pero inconfundible. Una contracción casi imperceptible en su mandíbula, un parpadeo demasiado rápido. Su guión había sido destrozado y reescrito por su supuesta víctima. La aceptación de ella, proferida con tanta clase y autoconfianza, le robó la victoria y lo colocó en una posición incómoda. Retroceder ahora, cancelar la invitación, sería admitir la derrota. Una humillación pública para él, un torbellino de emociones, irritación, perplejidad y quizás, contra su voluntad, una chispa de respeto a regañadientes, pasó por sus ojos antes de que lograra recomponer su máscara de fría arrogancia, pero la grieta en su fachada era visible. Sin esperar una respuesta, Sofía hizo un leve asentimiento con la cabeza, un gesto de finalización que la puso en control de la interacción. Luego, con una calma surrealista, se dio la vuelta, se arrodilló de nuevo y reanudó su trabajo, cogiendo el paño y frotando la mancha de vino como si la conversación más importante de su vida hubiera sido solo una pequeña interrupción. Este acto de volver a su tarea fue más poderoso que cualquier insulto que pudiera haber proferido. Fue una destitución silenciosa de la autoridad de él sobre ella. Se negó a ser definida por el drama, de él eligiendo en cambio ser definida por su propio trabajo y propósito. Cuando Alejandro se dio la vuelta y caminó de regreso hacia su círculo de amigos, el ambiente había cambiado irrevocablemente. Los susurros que lo siguieron ya no eran de admiración por su audacia, sino de asombro por la compostura de ella y por la propia reacción aturdida de él. Intentó reír, para fingir que todo había salido como estaba planeado, pero la broma había perdido por completo la gracia. La humillación que había intentado infligir rebotó, dejando un rastro de incomodidad y admiración a regañadientes por la mujer a la que había intentado menospreciar. El cazador, por un breve instante, se sintió como la presa. Sola de nuevo en su burbuja de trabajo, Sofía sintió un temblor recorrer su cuerpo. Era el miedo a lo desconocido, a la promesa que acababa de hacer. ¿Cómo podría entrar en ese mundo, aunque fuera por una noche? La duda era una sombra aterradora, pero esa sombra fue rápidamente consumida por una determinación ardiente. Aquello ya no era sobre el juego cruel de Alejandro Vargas. Se había convertido en una cuestión de honor personal. Se trataba de defender su propia dignidad, de mostrarle a su hijo y a sí misma que nadie tenía derecho a hacerla sentir pequeña. Iría, sin importar el costo. Durante el resto de la noche, la imagen de Sofía no abandonó la mente de Alejandro. Intentó distraerse con conversaciones sobre el mercado de valores, sobre yates y sobre propiedades de lujo, pero sus pensamientos seguían volviendo a aquellos ojos firmes y a aquellas 3 palabras que resonaban en su mente. Allí estaré. El incidente, que había planeado como una demostración trivial de su poder, se había transformado en algo complejo y perturbador. Sentía un malestar inédito, la sensación irritante de haber sido superado en su propio juego, por alguien a quien consideraba completamente insignificante. El conflicto estaba servido, las piezas posicionadas en el tablero. El incidente en el Pollis entonces salón de fiestas no había sido solo un momento de humillación, sino el catalizador de una confrontación mucho más profunda. Era la colisión inevitable de 2 universos, el de la riqueza superficial y el de la dignidad ganada a pulso. La expectación para la cena de gala de la semana siguiente estaba ahora impregnada de una tensión extraordinaria. No sería solo una cena, sería un duelo silencioso, una batalla entre la arrogancia de un hombre que lo tenía todo y la integridad de una mujer que no tenía nada que perder, excepto su propio respeto. La semana que siguió a la invitación fue un borrón de ansiedad y cálculo para Sofía. La promesa que había hecho en el calor de la dignidad herida ahora pesaba sobre ella como una deuda impagable. ¿Dónde iba a conseguir ropa adecuada para uno de los restaurantes más caros de Madrid? La simple idea era absurda. Sus 2 uniformes, uno para cada empleo, eran las prendas que más usaba. Su armario contenía ropa funcional, elegida por su durabilidad y bajo precio, no por su elegancia. La logística parecía un rompecabezas imposible. ¿Quién cuidaría de su hijo? ¿Cómo podría siquiera pagar el transporte para llegar a un lugar tan alejado de su realidad?
Con cada hora que pasaba, el peso de aquella audaz aceptación amenazaba con aplastarla. La desesperación comenzó a instalarse, una sensación fría y familiar. Se sentó en su pequeña cocina, la tenue luz de la bombilla iluminando las facturas apiladas en la mesa. A su lado estaba el sobre donde guardaba con un celo casi religioso el dinero para el tratamiento de su hijo. Cada euro allí representaba horas de trabajo, sudor y sacrificio. Mirar aquel sobre y pensar en gastar un solo céntimo en algo tan frívolo como un vestido le parecía una traición a su hijo, a su propósito. La tentación de simplemente no ir, de desaparecer y aceptar la humillación en silencio era inmensa. Sería el camino más fácil, el más seguro. Sin embargo, la imagen del rostro presuntuoso de Alejandro y de las risas de sus amigos no la abandonaba. Retroceder ahora sería darles la victoria que tanto deseaban. Sería confirmar que ella era de hecho insignificante. Con manos temblorosas abrió el sobre, contó los billetes, con el corazón encogido con cada uno. Decidió que no era una frivolidad, sino una inversión en su propia dignidad. Separó una cantidad mínima, dolorosa, justificándose a sí misma que necesitaba mostrarle a su hijo que su madre no era una mujer que se doblegaba ante la intimidación. Era una lección de respeto propio que ningún dinero podía comprar. Un acto de rebeldía necesario para mantener su espíritu intacto. La búsqueda del vestido fue un viaje humillante en sí mismo. Recorrió tiendas de segunda mano y de alquiler en los barrios más modestos de la ciudad. En cada lugar se sentía como una impostora. Los vestidos de fiesta parecían disfraces de un mundo al que no pertenecía. Algunos eran demasiado llamativos, otros, visiblemente, desgastados. La frustración crecía y la esperanza comenzaba a disminuir, reemplazada por la sensación de que estaba intentando realizar lo imposible. Estaba a punto de rendirse, de aceptar la derrota, cuando entró en una pequeña tienda de alquiler, escondida en una calle secundaria, casi sin esperanzas de encontrar algo que pudiera servir. Y entonces lo vio. No era un vestido de alta costura, ni estaba cubierto de lentejuelas o bordados. Era un vestido negro, de corte simple y tejido fluido, que colgaba de la percha con una elegancia discreta y atemporal. Parecía casi demasiado modesto, pero había algo en él, una promesa de dignidad. Cuando se lo probó, ocurrió la magia. La prenda abrazó sus formas a la perfección, el discreto escote realzando su cuello, la falda cayendo en una línea suave hasta sus pies. Al mirarse en el espejo desgastado de la tienda, no vio a la limpiadora cansada, vio a una mujer, vio fuerza, vio belleza, vio una versión de sí misma que casi había olvidado que existía. El alquiler costó más de lo que había planeado, un sacrificio que le dolió físicamente. De vuelta en su modesto apartamento, el contraste era flagrante. El vestido negro colgado en la puerta del armario parecía una obra de arte en medio de la sencillez de sus muebles. Era un portal a otro universo. Mientras se preparaba, su hijo, Mateo, la observaba en silencio, sus grandes ojos curiosos siguiendo cada movimiento. Cuando finalmente se puso el vestido y se recogió el pelo en un moño, simple pero sofisticado, él ahogó un grito. «¡Mamá!», dijo con la voz llena de admiración. «Pareces una reina». En ese momento toda la duda y el sacrificio de Sofía parecieron valer la pena. El aliento puro e inocente de su hijo era la única aprobación que realmente necesitaba. En los momentos finales antes de salir, el miedo regresó con toda su fuerza. Con la mano en el pomo de la puerta, una ola de pánico la invadió. ¿Qué estaba haciendo? Aquello era una locura, una fantasía peligrosa que podría terminar en una humillación aún mayor. Ella era Sofía Reyes, la limpiadora, la madre soltera. No pertenecía a cenas de gala. Miró su reflejo una última vez en la superficie oscura de la ventana del salón. Vio el vestido elegante, pero también los ojos que cargaban con el peso de su vida. Respiró hondo, recordando el desdén en el rostro de Alejandro y, más importante, el orgullo en los ojos de su hijo. Llenó sus pulmones de coraje y giró el pomo. El viaje hasta el restaurante fue un estudio de contrastes. Sofía, en su elegancia prestada, subió al autobús que la llevaría al centro de la ciudad. Se sentó discretamente con el bolso conteniendo solo lo esencial en su regazo, sintiendo las miradas curiosas de los otros pasajeros. Eran trabajadores volviendo a casa, estudiantes, personas inmersas en sus propias luchas. Ella era una de ellos, pero esa noche parecía una extraña. Su monólogo interno era una batalla constante entre el miedo que le helaba el estómago y la determinación que endurecía su columna vertebral. Cada parada del autobús, cada calle que pasaba, aumentaba la distancia entre el mundo que conocía y el destino intimidante que la aguardaba. Cuando finalmente bajó del autobús, la fachada del restaurante se alzó ante ella como una fortaleza de riqueza.
El refugio de Morfeo era un nombre conocido en toda Madrid, un lugar frecuentado por la realeza, políticos y magnates. Porteros de librea impecable custodiaban la entrada con sus rostros, impasibles y juzgadores. El aire alrededor del lugar parecía diferente, más enrarecido. Sofía sintió decenas de miradas sobre sí misma mientras caminaba los pocos metros que separaban la parada del autobús de la puerta giratoria de cristal y latón. Cada paso era una pequeña victoria contra el impulso de dar media vuelta y correr. Sabía que estaba siendo juzgada incluso antes de decir una sola palabra. Al entrar, un silencio suntuoso la envolvió. El interior era aún más opulento de lo que podría haber imaginado: mármol pulido, maderas oscuras, iluminación suave que hacía que las joyas de los clientes brillaran discretamente. El maître, un hombre alto y espigado con una expresión de perpetuo desdén, se le acercó. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Sofía de arriba abajo, en una evaluación rápida y claramente despectiva. Notó que el vestido no era de diseñador, que no había joyas en su cuello. «Sí, dígame», preguntó, el tono de voz insinuando que se había equivocado de lugar. La tensión en su pecho se agudizó. «Tengo una reserva. A nombre de Alejandro Vargas», dijo Sofía, su voz sorprendentemente firme a pesar del nerviosismo que sentía. El nombre de Alejandro provocó un sutil cambio en la expresión del maître. El desdén fue reemplazado por una curiosidad perpleja. La miró de nuevo intentando entender cómo aquella mujer podía ser la invitada de uno de sus clientes más importantes y arrogantes. «Por aquí, señora», dijo, con una formalidad forzada, y comenzó a guiarla por el laberinto de mesas. Sofía sintió como si estuviera en un desfile, con cada cliente rico y poderoso girando la cabeza para observarla pasar. La caminata hasta la mesa de Alejandro pareció una procesión que duró una eternidad. El sonido de sus zapatos de alquiler sobre el suelo de mármol era lo único que oía, ahogando el murmullo de las conversaciones a su alrededor. Sentía las miradas como agujas en su piel, oía los susurros que seguían a su paso. «¿Quién es ella? Mira ese vestido». Eran juicios rápidos, crueles, de personas que no sabían nada de ella. Para no flaquear, mantuvo la cabeza alta, la columna recta, y fijó la mirada en un punto lejano del restaurante. No caminaba con rabia ni con miedo, sino con una dignidad silenciosa e inquebrantable, una reina en su propio reino de una sola persona. Finalmente, divisó la mesa. Alejandro y 3 de sus amigos ya estaban allí, riendo a carcajadas mientras un camarero llenaba sus copas de vino. Cuando el maître la anunció, discretamente la risa de Alejandro se detuvo a medio camino. Se giró con una sonrisa de escarnio ya formándose en sus labios, esperando encontrar a la limpiadora con su uniforme o con alguna ropa barata e inadecuada. Pero la sonrisa se congeló en su rostro. Lo que vio lo dejó sin palabras. No era la mujer que había humillado. Era una aparición, una figura de elegancia sobria y fuerza inesperada que lo miraba desde el otro lado de la sala. El shock de Alejandro fue inmediato y profundo. La transformación de Sofía no era sobre el lujo. El vestido negro era la antítesis de la ostentación de sus amigos. Su pelo, recogido en un moño sofisticado, y el maquillaje mínimo solo realzaban una belleza natural y una seriedad que no había notado antes. No había joyas, no había marcas de diseñador, solo estaba la mujer. Y por un instante aterrador y confuso, la postura de ella, la dignidad silenciosa en sus ojos, le hizo recordar a su propia madre, no como la limpiadora que él renegaba, sino como la mujer fuerte que enfrentaba el mundo para criarlo. La vergüenza comenzó a burbujear bajo la superficie de su arrogancia, una sensación caliente e incómoda en su pecho. Los amigos de Alejandro, sin embargo, no compartían su epifanía. Tras el shock inicial, se recuperaron rápidamente, viendo la llegada de Sofía como el inicio del entretenimiento prometido. Una mujer en la mesa, cubierta de diamantes que brillaban agresivamente, fue la primera en atacar. Miró a Sofía con una sonrisa falsa. «Sofía, ¿verdad? Qué agradable sorpresa. ¿Cómo has conseguido encontrar tiempo para escapar de tus deberes?» La pregunta era un cuchillo disfrazado de cortesía. La palabra deberes, dicha con un énfasis que la equiparaba a fregar el suelo. Sofía no se inmutó. Miró a la mujer, un leve y tranquilo reconocimiento en sus ojos, y respondió con una serenidad que desarmó la agresión. «Todos tenemos deberes, señora. El mío es asegurar que mi hijo tenga un futuro digno. Gestionar el tiempo es simplemente una parte necesaria de ello». La respuesta fue un golpe maestro. Era educada en la superficie, pero contenía una afilada reprimenda, comparando sus deberes maternales y nobles con los deberes fútiles de la socialité. La mujer de los diamantes se quedó sin palabras, con la sonrisa falsa congelada en su rostro. La tensión en la mesa aumentó cuando el camarero se acercó.
Circuló la mesa ofreciendo más vino, preguntando a todos si deseaban algo, pero se saltó a Sofía deliberadamente. Ni siquiera la miró, tratándola como si fuera una silla vacía. Cuando finalmente logró llamar su atención y pidió un vaso de agua, él solo asintió breve y despectivamente antes de alejarse, su lenguaje corporal gritando que servirla estaba por debajo de él. La pequeña humillación fue pública, diseñada para ponerla en su lugar, con la complicidad silenciosa de los demás en la mesa. Alejandro observaba todo, su conflicto interno convirtiéndose en una tormenta. Una parte de él, la parte cruel y arrogante que había cultivado durante años, sentía una satisfacción perversa. La escena reforzaba el orden social que tanto apreciaba. Pero otra parte, una parte que creía haber enterrado hacía mucho tiempo, sentía una oleada de repulsión. Repulsión por sus amigos, por el camarero y sobre todo por sí mismo. Él era el arquitecto de aquella situación humillante. La calma y la resiliencia de Sofía bajo el fuego cruzado eran a la vez admirables y profundamente perturbadoras, pues reflejaban su propia crueldad. Uno de los amigos de Alejandro, un hombre con el rostro enrojecido por el alcohol, decidió subir la apuesta. Se inclinó hacia adelante, con una sonrisa conspiradora. «Dinos, Sofía, debe de ser interesante. ¿Cómo es el mundo visto de rodillas? Debe de ser una perspectiva bastante diferente». La crueldad de la pregunta era explícita, una referencia directa y brutal a su trabajo, diseñada para herir y humillar de la forma más directa posible. El silencio que siguió fue pesado, todos esperando a ver cómo reaccionaría a un ataque tan bajo. Sofía no retrocedió en su lugar, una leve y enigmática sonrisa asomó a sus labios. Miró directamente al hombre. «Es una perspectiva de gran humildad, señor», respondió, su voz suave pero cargada de significado. «Algo que nos enseña a valorar lo que está por encima de nosotros, no solo en altura, sino en carácter». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran antes de añadir. «Y también nos permite ver la suciedad que otras personas desde arriba a menudo no consiguen ver». La doble connotación fue un misil teledirigido. El hombre se quedó boquiabierto, su rostro enrojecido volviéndose aún más oscuro. La atmósfera en la mesa ahora se podía cortar con un cuchillo. Los amigos de Alejandro estaban visiblemente desconcertados. Ellos, que vivían en un mundo de conformidad y adulación, no estaban acostumbrados a ser desafiados con tanta inteligencia y clase, especialmente por alguien a quien consideraban inferior. Sus intentos de ridiculizar a Sofía estaban fracasando estrepitosamente, rebotando y exponiendo su propia pobreza de espíritu. Alejandro permanecía en silencio, una estatua de conflicto, observando a la mujer que había invitado para destruir, desmantelar sistemáticamente la arrogancia de sus pares. Fue entonces cuando Sofía se enfrentó a un obstáculo genuino. Se sirvió el primer plato, una creación compleja de la nueva cocina española, acompañada por una intimidante fila de cubiertos de plata. Había tenedores y cuchillos de tamaños y formas que nunca había visto. Por un instante el pánico la golpeó. No sabía por dónde empezar. La sensación de ser un fraude, de estar fuera de su elemento, volvió con fuerza. Sintió las miradas de sus verdugos sobre ella, percibió sus sonrisas de escarnio mal disimuladas. Habían encontrado su debilidad, una señal de que no pertenecía a aquel mundo. Pero la inteligencia de Sofía era su mayor arma. En lugar de entrar en pánico o adivinar, adoptó una brillante estrategia de observación. Mantuvo la postura serena. Se llevó la servilleta al regazo y discretamente por el rabillo del ojo observó a Alejandro. Él, como anfitrión, tomó el primer cubierto, un pequeño tenedor para el entrante. Sin mostrar ninguna vacilación, con un movimiento fluido y natural, Sofía reflejó su acción, tomando el cubierto correcto como si lo hiciera todas las noches. Fue un acto de inteligencia rápida, de adaptación bajo presión, completamente invisible para los agresores, que aún esperaban su error. Alejandro, sin embargo, se dio cuenta. Vio su sutil movimiento, la forma en que lo observó discretamente y lo imitó a la perfección. No fue un acto de ignorancia, sino de astuta inteligencia. Vio su capacidad de aprender, de adaptarse, su negativa a ser intimidada o a parecer débil. En ese pequeño gesto vio más carácter y perspicacia que en todas las conversaciones vacías que había tenido con sus amigos esa noche. El último vestigio de desdén que sentía por ella se disolvió, reemplazado por una oleada de admiración a regañadientes que crecía a cada segundo. La tensión en la mesa era insoportable, el preludio silencioso del momento que lo cambiaría todo. La cena proseguía en un campo minado de etiqueta y tensión. Con cada plato servido, Sofía demostraba una adaptabilidad sorprendente, su calma e inteligencia formando un escudo invisible contra las pullas de sus anfitriones. Esta compostura, en lugar de apaciguar, solo enfurecía a los amigos de Alejandro.
especialmente al hombre que ya había bebido más de la cuenta. Para él, la resiliencia de Sofía no era admirable, era un insulto personal. Cada respuesta inteligente de ella, cada gesto de clase, era una afrenta a su propia sensación de superioridad. Se sentía menospreciado por ella y su resentimiento crecía con cada sorbo de vino, un veneno que se mezclaba con el alcohol en sus venas. Sintiendo su masculinidad y su estatus social inexplicablemente amenazados por aquella mujer que debería ser insignificante, el amigo decidió que necesitaba una victoria decisiva. Abandonó la sutileza y apuntó al corazón, al punto más vulnerable que podía imaginar. Inclinándose hacia adelante, con la voz arrastrada por la bebida, pero lo suficientemente alta para que todos oyeran, pronunció la frase que lo cambiaría todo. «Sabes, Sofía, para alguien que debería estar en casa cuidando de un hijo enfermo, está haciendo un gran trabajo en fingir que es rica por una noche». Las palabras explotaron en la refinada atmósfera del restaurante, un acto de crueldad tan brutal que pareció absorber todo el aire del ambiente. Un silencio instantáneo y pesado cayó sobre la mesa, extendiéndose a las mesas vecinas. Fue como si un cristal se hubiera hecho añicos y todos se detuvieran a mirar. Aquello ya no era un juego de provocaciones veladas, era un ataque personal, bajo e imperdonable. La mención del hijo enfermo de Sofía fue una línea que, una vez cruzada, hacía imposible cualquier retorno a la civilidad. Incluso los otros amigos en la mesa, cómplices silenciosos hasta entonces, parecieron conmocionados e incómodos. La broma había ido demasiado lejos, sumergiéndose en un territorio de maldad pura y simple. La máscara de serenidad en el rostro de Sofía finalmente se rompió, pero no en lágrimas, no en debilidad. Sus ojos, antes tranquilos, ahora ardían con el fuego de una leona acorralada, defendiendo a su cría. La sangre huyó de su rostro, dejándola con una palidez de furia contenida y determinación mortal. Su mano, que reposaba sobre el vaso de agua, comenzó a temblar ligeramente, la única manifestación externa de la tormenta que se formaba dentro de ella. Ya no era una invitada, era una guerrera a punto de entrar en su batalla más importante. El insulto no solo la hirió, sino que despertó una fuerza que ni ella sabía que poseía. Con una lentitud deliberada que contrastaba con la violencia del momento, Sofía dobló cuidadosamente la servilleta de lino y la colocó sobre la mesa. Empujó las sillas hacia atrás, el sonido arrastrado sobre el suelo de mármol resonando en el silencio mortal. Entonces se levantó. El movimiento no fue agresivo, pero estaba imbuido de una autoridad y un poder que hicieron que todos los ojos del restaurante se fijaran en ella. Las conversaciones cesaron, los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca. En ese instante, la limpiadora humillada se convirtió en el centro del universo, una figura imponente que nadie se atrevería a ignorar. Cuando habló, su voz no era la de una víctima. Era firme, clara y vibraba con una emoción cruda, pero perfectamente controlada. Miró directamente al hombre que la había insultado. «Tiene usted razón», comenzó, y cada palabra era precisa, afilada. «Tengo un hijo enfermo en casa, y cada minuto que paso aquí, lejos de él, es un sacrificio que usted, en su vida de privilegios, jamás podrá comprender». Su discurso inicial no fue una defensa, sino una afirmación que transformó la acusación de él en una prueba de su propio amor y fuerza. Continuó, su voz ganando fuerza con cada sílaba. «Pero lo que usted, con tanto desdén, llama fingir ser rica, yo lo llamo luchar por mi dignidad». El discurso fluía de ella como un río represado que finalmente rompe sus barreras. «Es la misma dignidad que me esfuerzo por enseñarle a mi hijo todos los días. La dignidad que viene del trabajo honesto, no importa cuán humilde parezca a los ojos de personas como usted. La dignidad de enfrentar el mundo con la cabeza alta incluso cuando hace todo lo posible por derribarte y mantenerte de rodillas». Entonces, en un movimiento poderoso, desvió la mirada del amigo borracho y la barrió por la mesa, pasando por cada rostro conmocionado, hasta finalmente posarse en Alejandro Vargas. Sus ojos se clavaron en los de él, en una confrontación final y definitiva. «El señor Vargas me invitó esta noche», declaró, su voz resonando ahora con la acusación de una fiscal en un tribunal. «Me invitó para divertirse, para reírse de mi humillación. Quería usarme para demostrarse a sí mismo y a sus amigos que su dinero y su poder lo convierten en una persona superior». Su voz tembló por un instante, no de debilidad, sino desbordando la fuerza de su convicción. Respiró hondo y pronunció la sentencia final, las palabras que sellarían el destino de esa noche. Pero mirando esta mesa, toda esta riqueza, todo este lujo, hizo una pausa dramática, asegurándose de que cada persona estuviera pendiente de sus labios. La única,
La verdadera pobreza que consigo ver aquí es la de espíritu. La frase cayó en el silencio del restaurante como un yunque, un veredicto final e irrefutable, proferido con la autoridad moral de quien conoce el verdadero valor de las cosas. Las palabras pobreza de espíritu golpearon a Alejandro no como un insulto, sino como un diagnóstico preciso de su alma enferma. Retrocedió físicamente en la silla, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Aquella frase era el eco de todos sus miedos secretos, la definición perfecta del vacío que intentaba llenar con coches, relojes y desprecio por los demás. La imagen de su madre volvió a su mente, no como un recuerdo lejano, sino como una presencia viva y acusadora. Vio su rostro cansado pero digno, y la enormidad de su propia traición a la memoria de ella lo sofocó. El restaurante entero se había transformado en una audiencia cautiva. El silencio era absoluto, denso. Nadie comía, nadie se movía. Los camareros, normalmente tan ágiles y discretos, estaban paralizados, con las bandejas olvidadas en sus manos. Todos eran testigos de aquel momento extraordinario de catarsis, en el que la verdad, desnuda y cruda, había sido dicha en un lugar acostumbrado a mentiras elegantes. El aire estaba pesado por la conmoción, la admiración y la vergüenza colectiva. Una electricidad emocional que conectaba a todos los presentes con aquella mujer de vestido negro. Y entonces, dentro de Alejandro Vargas, algo se rompió. La armadura de arrogancia que había tardado décadas en construir, la crueldad defensiva que se había convertido en su segunda naturaleza, todo se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Miró a Sofía, pero no vio a la limpiadora, a la víctima, al objeto de su burla. Vio a una mujer de fuerza monumental, de integridad inquebrantable. Vio la verdad en sus ojos, y fue dominado por una oleada de vergüenza tan profunda y abrumadora que lo dejó sin aliento. Con un movimiento brusco que asustó a Inomeis, sus amigos, Alejandro se puso de pie. Su silla chirrió. Un sonido violento en el silencio. Silencio, ordenó, aunque nadie estaba hablando. Su voz era un gruñido bajo, peligroso. Se volvió hacia el amigo borracho que lo miraba con perplejidad. «Lárgate», dijo Alejandro con la voz gélida. «Lárgate de mi mesa. Ahora». La orden fue tan absoluta, tan cargada de furia y autoridad, que no había lugar para la contestación. El amigo, humillado y conmocionado, se levantó tropezando y se alejó, expulsado del círculo de poder. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Alejandro entonces se volvió hacia Sofía y delante de todos los clientes, de sus amigos restantes, del personal del restaurante, hizo lo que nadie jamás pensó que fuera posible. Inclinó la cabeza a un gesto de sumisión y respeto. «Sofía, señora Reyes». Su voz salió ronca, embargada por una emoción que no sabía que poseía. «Perdóneme». La palabra, venida de sus labios, era tan impactante, tan ajena, que parecía haber sido dicha en otro idioma. Era el sonido de la rendición de un tirano. Levantó la mirada y, para asombro de todos, sus ojos estaban húmedos. «Tiene usted razón», continuó con la voz quebrada. «Todo lo que ha dicho es la más pura verdad. La traje aquí para engrandecerme porque tengo vergüenza. Vergüenza de quién soy, vergüenza de dónde vengo». La confesión brotó de él incontrolable. «Mi madre, ella era como usted, fuerte, digna. Ella limpiaba suelos para que yo pudiera tener un futuro. Y yo, esta noche, la he deshonrado. He deshonrado su memoria». Sofía escuchaba paralizada. La furia justa que la sostenía comenzó a disiparse, reemplazada por un profundo asombro. Ante ella ya no estaba el magnate arrogante que la había humillado, sino un hombre roto, despojado de sus defensas, confrontando a los fantasmas de su pasado en público. La guerrera en sus ojos dio paso a una chispa de empatía. Vio su dolor, el mismo dolor que él intentaba infligir a otros para no sentir, y su corazón, contra su voluntad, se compadeció de aquella figura patética y redimida. Los dos amigos que quedaban en la mesa parecían haberse transformado en estatuas de sal. Sus rostros eran una mezcla de horror, miedo y confusión. Su mundo, con sus reglas claras de poder y estatus, había sido implosionado. Su líder, el alfa de su manada, acababa de doblegarse ante una limpiadora, confesando la debilidad y la vergüenza que eran los pecados, capitales en su código social. Miraban de Alejandro a Sofía y de vuelta a Alejandro, completamente perdidos, incapaces de procesar la escena. Pero Alejandro no les prestó la menor atención. Habían dejado de existir para él. Su universo en ese momento se reducía a Sofía. Permanecía de pie ante ella, vulnerable, expuesto, su arrogancia reducida a cenizas.
El clímax de la noche no había sido solo el poderoso discurso de ella, sino la reacción de él, la capitulación total. Un hombre poderoso, derribado no por la fuerza ni por la riqueza, sino por la integridad inquebrantable de una mujer común. El aire vibraba con la tensión de lo que vendría a continuación. El silencio presagiando un nuevo e impredecible comienzo. La cena proseguía en un campo minado de etiqueta y tensión. Con cada plato servido, Sofía demostraba una adaptabilidad sorprendente, su calma e inteligencia formando un escudo invisible contra las pullas de sus anfitriones. Esta compostura, en lugar de apaciguar, solos enfurecía a los amigos de Alejandro, especialmente al hombre que ya había bebido más de la cuenta. Para él, la resiliencia de Sofía no era admirable, era un insulto personal. Cada respuesta inteligente de ella, cada gesto de clase, era una afrenta a su propia sensación de superioridad. Se sentía menospreciado por ella, y su resentimiento crecía con cada sorbo de vino, un veneno que se mezclaba con el alcohol en sus venas. Sintiendo su masculinidad y su estatus social inexplicablemente amenazados por aquella mujer que debería ser insignificante, el amigo decidió que necesitaba una victoria decisiva. Abandonó la sutileza y apuntó al corazón, al punto más vulnerable que podía imaginar. Inclinándose hacia adelante, con la voz arrastrada por la bebida, pero lo suficientemente alta para que todos oyeran, pronunció la frase que lo cambiaría todo. «Sabe, Sofía, para alguien que debería estar en casa cuidando de un hijo enfermo, está haciendo un gran trabajo en fingir que es rica por una noche». Las palabras explotaron en la refinada atmósfera del restaurante, un acto de crueldad tan brutal que pareció absorber todo el aire del ambiente. Un silencio instantáneo y pesado cayó sobre la mesa, extendiéndose a las mesas vecinas. Fue como si un cristal se hubiera hecho añicos y todos se detuvieran a mirar. Aquello ya no era un juego de provocaciones veladas, era un ataque personal, bajo e imperdonable. La mención del hijo enfermo de Sofía fue una línea que una vez cruzada hacía imposible cualquier retorno a la civilidad. Incluso los otros amigos en la mesa, cómplices silenciosos hasta entonces, parecieron conmocionados e incómodos. La broma había ido demasiado lejos, sumergiéndose en un territorio de maldad pura y simple. La máscara de serenidad en el rostro de Sofía finalmente se rompió, pero no en lágrimas, no en debilidad. Sus ojos, antes tranquilos, ahora ardían con el fuego de una leona acorralada, defendiendo a su cría. La sangre huyó de su rostro, dejándola con una palidez de furia contenida y determinación mortal. Su mano, que reposaba sobre el vaso de agua, comenzó a temblar ligeramente, la única manifestación externa de la tormenta que se formaba dentro de ella. Ya no era una invitada, era una guerrera a punto de entrar en su batalla más importante. El insulto no solo la hirió, sino que despertó una fuerza que ni ella sabía que poseía. Con una lentitud deliberada que contrastaba con la violencia del momento, Sofía dobló cuidadosamente la servilleta de lino y la colocó sobre la mesa. Empujó la silla hacia atrás, el sonido arrastrado sobre el suelo de mármol, resonando en el silencio mortal. Entonces se levantó. El movimiento no fue agresivo, pero estaba imbuido de una autoridad y un poder que hicieron que todos los ojos del restaurante se fijaran en ella. Las conversaciones cesaron. Los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca. En ese instante, la limpiadora humillada se convirtió en el centro del universo. Una figura imponente que nadie se atrevería a ignorar. Cuando habló, su voz no era la de una víctima. Era firme, clara y vibraba con una emoción cruda, pero perfectamente controlada. Miró directamente al hombre que la había insultado. «Tiene usted razón», comenzó, y cada palabra era precisa, afilada. «Tengo un hijo enfermo en casa, y cada minuto que paso aquí, lejos de él, es un sacrificio que usted, en su vida de privilegios, jamás podrá comprender». Su discurso inicial no fue una defensa, sino una afirmación que transformó la acusación de él en una prueba de su propio amor y fuerza. Continuó, su voz ganando fuerza con cada sílaba. «Pero lo que usted, con tanto desdén, llama fingir ser rica, yo lo llamo luchar por mi dignidad». El discurso fluía de ella como un río represado que finalmente rompe sus barreras. «Es la misma dignidad que me esfuerzo por enseñarle a mi hijo todos los días. La dignidad que viene del trabajo honesto, no importa cuán humilde parezca a los ojos de personas como usted. La dignidad de enfrentar el mundo con la cabeza alta, incluso cuando hace todo lo posible por derribarte y mantenerte de rodillas». Entonces, en un movimiento poderoso, desvió la mirada del amigo borracho y la barrió por la mesa, pasando por cada rostro conmocionado hasta finalmente posarse en Alejandro Vargas. Sus ojos se clavaron en los de él, en una confrontación final y definitiva. «El señor Vargas me invitó esta noche», declaró.
su voz resonando ahora con la acusación de una fiscal. En un tribunal. Me invitó para divertirse, para reírse de mi humillación. Quería usarme para demostrarse a sí mismo y a sus amigos que su dinero y su poder lo convierten en una persona superior. Su voz tembló por un instante, no de debilidad, sino desbordando la fuerza de su convicción. Respiró hondo y pronunció la sentencia final, las palabras que sellarían el destino de esa noche. Pero mirando esta mesa, toda esta riqueza, todo este lujo, hizo una pausa dramática, asegurándose de que cada persona estuviera pendiente de sus labios. La única, la verdadera pobreza que consigo ver aquí es la de espíritu. La frase cayó en el silencio del restaurante como un yunque, un veredicto final e irrefutable, proferido con la autoridad moral de quien conoce el verdadero valor de las cosas. Las palabras pobreza de espíritu golpearon a Alejandro no como un insulto, sino como un diagnóstico preciso de su alma enferma. Retrocedió físicamente en la silla, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Aquella frase era el eco de todos sus miedos secretos, la definición perfecta del vacío que intentaba llenar con coches, relojes y desprecio por los demás. La imagen de su madre volvió a su mente, no como un recuerdo lejano, sino como una presencia viva y acusadora. Vio su rostro cansado pero digno, y la enormidad de su propia traición a la memoria de ella lo sofocó. El restaurante entero se había transformado en una audiencia cautiva. El silencio era absoluto, denso. Nadie comía, nadie se movía. Los camareros, normalmente tan ágiles y discretos, estaban paralizados, con las bandejas olvidadas en sus manos. Todos eran testigos de aquel momento extraordinario de catarsis, en el que la verdad desnuda y cruda había sido dicha en un lugar acostumbrado a mentiras elegantes. El aire estaba pesado por la conmoción, la admiración y la vergüenza colectiva, una electricidad emocional que conectaba a todos los presentes con aquella mujer de vestido negro. Y entonces, dentro de Alejandro Vargas algo se rompió. La armadura de arrogancia que había tardado décadas en construir, la crueldad defensiva que se había convertido en su segunda naturaleza, todo se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Miró a Sofía, pero no vio a la limpiadora, a la víctima, al objeto de su burla. Vio a una mujer de fuerza monumental, de integridad inquebrantable. Vio la verdad en sus ojos, y fue dominado por una oleada de vergüenza tan profunda y abrumadora que lo dejó sin aliento. Con un movimiento brusco que asustó a sus amigos, Alejandro se puso de pie. Su silla chirrió, un sonido violento en el silencio. «Silencio», ordenó, aunque nadie estaba hablando. Su voz era un gruñido bajo, peligroso. Se volvió hacia el amigo borracho que lo miraba con perplejidad. «Lárgate», dijo Alejandro con la voz gélida. «Lárgate de mi mesa. Ahora». La orden fue tan absoluta, tan cargada de furia y autoridad, que no había lugar para la contestación. El amigo, humillado y conmocionado, se levantó tropezando y se alejó, expulsado del círculo de poder. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Alejandro entonces se volvió hacia Sofía, y delante de todos los clientes, de sus amigos restantes, del personal del restaurante, hizo lo que nadie jamás pensó que fuera posible. Inclinó la cabeza a un gesto de sumisión y respeto. «Sofía, señora Reyes». Su voz salió ronca, embargada por una emoción que no sabía que poseía. «Perdóneme». La palabra, venida de sus labios, era tan impactante, tan ajena, que parecía haber sido dicha en otro idioma. Era el sonido de la rendición de un tirano. Levantó la mirada y, para asombro de todos, sus ojos estaban húmedos. «Tiene usted razón», continuó con la voz quebrada. «Todo lo que ha dicho es la más pura verdad. La traje aquí para engrandecerme, porque tengo vergüenza. Vergüenza de quién soy, vergüenza de dónde vengo». La confesión brotó de él incontrolable. «Mi madre. Ella era como usted, fuerte, digna. Ella limpiaba suelos para que yo pudiera tener un futuro. Y yo, esta noche, la he deshonrado su memoria». Sofía escuchaba paralizada. La furia justa que la sostenía comenzó a disiparse, reemplazada por un profundo asombro. Ante ella ya no estaba el magnate arrogante que la había humillado, sino un hombre roto, despojado de sus defensas, confrontando a los fantasmas de su pasado en público. La guerrera en sus ojos dio paso a una chispa de empatía. Vio su dolor, el mismo dolor que él intentaba infligir a otros para no sentir, y su corazón, contra su voluntad, se compadeció de aquella figura patética y redimida. Los dos amigos que quedaban en la mesa parecían haberse transformado en estatuas de sal. Sus rostros eran una mezcla de horror, miedo y confusión. Su mundo, con sus reglas claras de poder y estatus, había sido implosionado.
Su líder, el alfa de su manada, acababa de doblegarse ante una limpiadora, confesando la debilidad y la vergüenza que eran los pecados capitales en su código social. Miraban de Alejandro a Sofía y de vuelta a Alejandro, completamente perdidos, incapaces de procesar la escena. Pero Alejandro no les prestó la menor atención. Habían dejado de existir para él. Su universo en ese momento se reducía a Sofía. Permanecía de pie ante ella, vulnerable, expuesto, su arrogancia reducida a cenizas. El clímax de la noche no había sido solo el poderoso discurso de ella, sino la reacción de él, la capitulación total. Un hombre poderoso, derribado no por la fuerza ni por la riqueza, sino por la integridad inquebrantable de una mujer común. El aire vibraba con la tensión de lo que vendría a continuación, el silencio presagiando un nuevo e impredecible comienzo. Con un gesto seco e imperativo, Alejandro despidió a sus amigos conmocionados, quienes se retiraron de la mesa como si huyeran de un desastre. Ignoró al maître que se acercaba vacilante y con una voz que Sofía nunca había oído, una voz calmada y respetuosa, le pidió que se quedara. El murmullo del restaurante parecía un ruido lejano, como si estuvieran solos en una burbuja de silencio y transformación. En un acto que selló el cambio monumental que había ocurrido, Alejandro retiró la silla para que Sofía se sentara. Un gesto de caballerosidad del que su antiguo yo se habría burlado. Al sentarse uno frente al otro en la mesa ahora vacía, la nueva dinámica de poder estaba clara. La humildad había asumido el trono de la arrogancia. Por primera vez esa noche conversaron, no como el magnate y la limpiadora, el opresor y la oprimida, sino como dos seres humanos despojados de sus roles sociales. Impulsado por una necesidad urgente de comprender, Alejandro le hizo preguntas sobre su vida, sobre sus luchas, sus sueños, y por primera vez en muchos años, realmente escuchó las respuestas absorbiendo cada palabra. Sofía, viendo la sinceridad innegable en sus ojos llorosos, sintió que era seguro bajar la guardia. Habló de Mateo, de la enfermedad que se cernía sobre sus vidas como una nube oscura, del miedo constante, del agotamiento de los 2 empleos y del simple pero poderoso deseo de darle un futuro mejor a su hijo. La historia de Sofía, contada con una simplicidad y honestidad brutales, tocó el núcleo del ser de Alejandro. Cada palabra era una pala cavando en el pozo de su propia vergüenza. Cuando ella terminó, él permaneció en silencio durante un largo momento, procesando la profundidad del carácter de la mujer frente a él. Sofía, dijo finalmente, su nombre sonando como una disculpa. La promesa que hice en tono de burla, la de 1.000.000 de euros, parece un insulto ahora, un intento barato de ponerle precio a tu dignidad. Se inclinó hacia adelante con expresión intensa. Quiero cumplir la promesa, pero de la manera correcta. Cueste lo que cueste, tu hijo tendrá el mejor tratamiento médico que este país puede ofrecer. Eso es lo mínimo. Pero él sabía que el dinero no era suficiente. El dinero no podía borrar la cicatriz de la humillación que había infligido, ni podía llenar el vacío en su propia vida. El dinero no borrará lo que hice, continuó. Pero tal vez un propósito sí pueda. La miró con una nueva claridad. Tu inteligencia, tu fuerza, es un desperdicio limpiando la suciedad de otros. Quiero que trabajes para mí en mi empresa. Se apresuró a aclarar al ver la vacilación en sus ojos. No como limpiadora. Voy a crear un puesto para ti, directora del departamento de y bienestar de los empleados. Tu misión será garantizar que cada trabajador, desde el ejecutivo más alto hasta el limpiador más humilde, sea tratado con el respeto y la dignidad que yo te negué. Sofía se quedó sin palabras, con el aliento atascado en la garganta. La sucesión de eventos era tan surrealista que parecía un sueño. La oferta era más de lo que jamás se había atrevido a imaginar. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran de dolor o rabia, sino de un alivio abrumador, una ola de esperanza tan poderosa que la dejó temblando. Miró al hombre transformado frente a ella y vio una oportunidad no solo para sí misma, sino para muchos otros. Acepto, señor Vargas, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas, pero con una condición, que estos cambios sean reales, que no sean solo marketing, que lleguen a cada trabajador y cambien vidas de verdad. Él asintió al instante, sellando el pacto que transformaría el destino de ambos. 2 años después, el escenario ya no es un restaurante opulento, sino un auditorio moderno e iluminado en la sede de la Corporación Vargas. En el escenario, Sofía Reyes, vestida con un elegante y profesional traje sastre, irradia confianza y autoridad. Presenta los resultados anuales de su departamento, detallando programas de apoyo a la salud mental, ayuda para guarderías
Y el más aplaudido de todos, la creación del Fondo de Becas Mateo Vargas para los hijos de todos los empleados. La audiencia, compuesta por trabajadores de todos los niveles, aplaude de pie, sus rostros llenos de gratitud y respeto. El cambio prometido por Sofía no solo había sido real, había sido revolucionario. En el fondo del auditorio, casi escondido en la penumbra, Alejandro Vargas observa la escena. Una sonrisa genuina, libre de cualquier rastro de arrogancia, ilumina su rostro. Es una sonrisa de orgullo, de gratitud y de paz. Más tarde, al caminar por el vestíbulo de la empresa, ve a un joven limpiador teniendo dificultades con una pulidora de suelos. El antiguo Alejandro habría pasado con desdén o ni siquiera se habría dado cuenta. El nuevo Alejandro se acerca, saluda al joven por su nombre, le ayuda con la máquina y le pregunta con interés sincero sobre su familia. En la primera fila del auditorio, un Mateo sano y sonriente aplaude con entusiasmo, con los ojos fijos en su madre, su heroína. La voz de un narrador cierra la historia mientras la imagen de Alejandro sonriendo al joven trabajador se desvanece lentamente. Alejandro Vargas aprendió, aquel día y en todos los que siguieron, que el genio no viste de traje y corbata, y que la verdadera fuerza de un hombre no se mide por su cuenta bancaria. Descubrió que el valor de una persona nunca debe determinarse por su posición social, sino por la fuerza y la integridad con la que vive su vida. Aquella noche, Sofía no solo aseguró la cura de su hijo, curó el alma herida de un hombre, demostrando al mundo que la dignidad es la única riqueza que nadie nos puede quitar, y la empatía es el único lujo que realmente importa. ¿Has presenciado alguna vez un acto de bondad que cambió por completo una situación? Deja un like si crees que la dignidad es más poderosa que cualquier riqueza. Suscríbete para más historias de transformación y redención. Comenta: la dignidad no tiene precio. Si tú también crees en el poder de la empatía humana,